Ok, vamos a empezar. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos al Señor para darle gracias por este tiempo? ¿Sí? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for everything you do, our life. We need you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. I know you, Jesus. I know you, Father. You never, Father, left me alone. Thank you, Jesus. When I was in the darkness, Jesus, you helped me in everything. Thank you, Father. When I was in the sadness, Jesus, you were there. You were always there. I'm grateful. Thank you, Jesus. Gracias, amado Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos la palabra de este tiempo, Señor. Celebramos tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Ask you to open our soul, Señor. Ask you to open our mind, our heart, para que podamos entender tu palabra, so that I understand your word. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Aleluya. Les voy a invitar que vayamos a Lucas. Es Luke 15, chapter 15, verse 20. Esta historia es muy conocida en el mundo cristiano, en la palabra. Es una historia que a mí en lo personal me gusta bastante. Ya tienen Lucas 15, 20. Amén. Vamos a leerla. Dice: levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. En esta parte de la palabra dice, hay tres historias. Jesús se encontraba más bien Jesús estaba con pecadores, ¿no? Que era muy habitual de Jesús estar con pecadores. Y dice la Biblia que era muy perseguido Jesús por los pecadores, pero a la misma vez también era muy perseguido por los fariseos. Pero estos fariseos, era perseguido Jesús por ellos solamente para murmurar de él. Para murmurar de que Jesús estaba con pecadores.
¿verdad? Y Jesús dice tres parábolas, una de las 99 ovejas, de la que se pierde, de la que va el ovejero a buscarla, la oveja, y la regresa, la encuentra regocijándose, la pone en sus hombros y la regresa al redil y le llama ya a todos, regocijémonos, ¿no? Regocijémonos porque he encontrado esta oveja que estaba perdida y la había perdido y la he encontrado, regocijémonos. Esa es una de las parábolas. La otra es de la moneda perdida, la moneda que la busca la mujer, que limpia bien la casa hasta que la encuentra la moneda. Y esta es muy particular, la del hijo pródigo. Y yo le he puesto al mensaje hay un banquete. Hay un banquete para nosotros, para ti, para mí. Dice la Biblia que este hijo tenía dos hijos, este padre, y el menor dice que se le acercó y le dijo: Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde, ¿no? Dame la herencia que me corresponde. Y a mí me impresiona mucho, me impacta mucho que este padre nunca le cuestionó, nunca le dijo nada, nunca le dijo: hijo, pero ¿por qué quieres que te dé la herencia, no? Nunca le cuestionó nada a este padre. Simplemente el padre dice que les repartió, les dio la herencia, y dice que no mucho tiempo después este muchacho se fue lejos de su padre. Y a mí me impacta mucho porque cuando tú le pides la herencia a un padre o una madre, es antinatural pedírsela en vida, ¿no? No se la puedes pedir en vida porque es antinatural. Y estudiando me encontré que lo que realmente este hijo deseaba era que su padre estuviera muerto. Lo que realmente este hijo deseaba era que su padre estaría muerto, por eso le pedía la herencia antes, ¿no? De que estaba ansioso, yo quiero que mi padre se muera para recibir la herencia, pero como no se moría, quizás él se la pidió antes, ¿no? La herencia. Entonces dice la Biblia que este joven se fue lejos, dice, a una provincia lejos de su padre. Lejos de la cobertura del padre, lejos del radar del padre. Este muchacho quería hacer todo a su antojo como le conviniera. Dice que tomó la decisión, no muchos días después tomó la decisión, se fue lejos del padre y vivió perdidamente. Dice la Biblia que cuando le pidió la herencia, el padre se la dio, él se fue lejos de casa, y dice que estando allá se desenfrenó, se tiró perdidamente en la inmoralidad, en el vicio, en los placeres de la vida. Y dice la Biblia que cuando este joven lo gasta todo, gastó la herencia, y yo me imagino que no era poco dinero, yo me imagino que era mucho dinero, porque los de antes eran personas muy poderosas, muy ricas. Y dice la Biblia que este joven lo malgastó todo perdidamente, lo malgastó todo, no le quedó ni $1. Y yo meditaba en esta palabra y el Señor me hacía entender de que el enemigo no es que tanto nos robe lo monetario, el dinero, sino que nos roba la esencia dentro de nosotros. Porque estamos apartados del Padre y estamos desconectados a nuestra esencia. El enemigo nos roba realmente nuestra esencia, lo perdemos todo, perdemos nuestra esencia, perdemos nuestro carácter, perdemos todo lo que el Padre nos ha dado, no solamente monetariamente, sino porque perdemos toda la esencia. A tal grado que cuando estamos en la herencia nunca recordamos a Jesús. Nunca lo recordamos al Señor. Mientras estamos bien en los placeres, nunca recordamos al Padre. Pero llega un momento de escasez y comienzas a extrañar esa esencia que había en ti del Padre. Comienzas a decir: híjole, como que en la casa de mi padre me iba mejor que aquí, yo estaba mejor que aquí. No sé por qué tomé esta mala decisión de estar aquí, en esta situación en la que me encuentro ahorita.
Dice que lo malgastó todo, no tenía nada. Y yo le decía, Señor, bendito ese momento que lo perdimos todo, que nos hizo regresar a ti, Señor. Bendito el día que se acabaron las fuerzas y nos hizo regresar al Padre. Porque ese día que se nos acabó todo, que perdimos todo, recordamos que teníamos un Padre, que tenemos un Padre siempre esperándonos en casa. Por muy lejos que estemos, por muy alejados que estemos, siempre tenemos un Padre en casa. Tenemos ese Padre que nos espera, que nos ama y que está tan, digo la palabra, ansioso por perdonarnos. Él está, por decirlo así, está intranquilo en mirarnos y perdonarnos el Señor. Y dice la Biblia que este joven, cuando ya lo perdió todo, dice que alguien ahí en la provincia lo contrató para que apacentara cerdos. Dice que le dice, ve a mi viña y ahí tengo cerdos, ve y cuídalos, dales de comer ahí. Y dice la Biblia que estando este muchacho apacentando los cerdos, estando ahí trabajando, dice que los miraba a los cerdos comer, los veía comer a los cerdos y dice que él deseaba llenar su estómago de esa comida de los cerdos. Imagínate la situación que le estaba a este muchacho. Dice que deseaba llenar su estómago de las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Es tan triste a veces llegar a esa situación de desear algo que es antinatural para nosotros. Porque pensamos que como nos alejamos del Padre, pensamos que ya no somos dignos de regresar otra vez a casa, a los brazos de Él. Si hay algo yo he aprendido es de que Dios nunca deja de amarnos porque le hemos fallado, o Dios no nos ama mientras no le fallo. No, Él nos sigue amando de la misma manera cuando fallamos y cuando no fallamos. Él nos sigue amando de la misma manera. Cuando pensamos que no nos ama, esos son pensamientos del enemigo, no son pensamientos de Dios. Y me encanta esta parte de la palabra que dice que este muchacho, estando allí entre los cerdos, cuidándolos esos cerdos, dice que este muchacho entró en sí, entró en conciencia, estaba fuera de su conciencia, estaba fuera de su entendimiento, no tenía entendimiento, estaba prácticamente como los cerdos, como un animal. Pero dice que entró en sí, recobró la conciencia, recobró su mente apresada por el enemigo, dice que la recobró. Entró en conciencia y lo primero que dice, me levantaré y voy a ir a mi Padre. Eso es un acto de arrepentimiento, de decir, me levantaré y voy a ir a mi Padre. Y le diré, Señor, he pecado, le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y sigue ahí unas frases y le dice y le diré que no soy digno ya no soy digno de que me llame ser su hijo, soy digno más bien de que me haga como uno de sus trabajadores. De eso sí soy digno, de que me haga como uno de sus trabajadores. Porque eso pensamos, cuando le hemos fallado mucho a Dios, eso pensamos. Y decimos, yo soy digno de ser como uno de los trabajadores de mi papá, de mi padre. Pero el Señor siempre tiene pensamientos de bien, no de mal para nuestra vida. Nosotros pensamos lo peor, pero Dios piensa el bien para nosotros. Y dice que este muchacho, entrando en sí, dice que recapacitó y dice que emprendió el camino hasta donde estaba su padre. Yo me lo imagino que este muchacho iba por el camino. Yo le voy a decir esto a mi padre, que me perdone. Le voy a decir que he fallado. Le voy a decir que soy un mal hijo. Le voy a decir que no merezco ser su hijo. Y yo me lo imagino a este muchacho con tantas historias en su mente, pensando en lo que le iba a decir a Dios. Con tantas historias
quizás negativas, pensando lo peor, quizás pensando que su padre no lo iba a recibir en su casa. Quizás pensando por el camino, yo me lo imagino hasta de camino y regresándose mejor para atrás. No, esto es una locura. Tal vez mi padre no me perdone, esto es una locura. Y después regresando otra vez, no, sí, tengo que ir. Y dice la Biblia, esto me impacta, me impresiona de Dios. Dice la Biblia que lo miró. Dice que cuando miró a su hijo, el padre a lo lejos, todavía ni estaba cerca, dice que lo miró a lo lejos. Y dice la Biblia que el padre se conmovió profundamente dentro de él. Porque eso es lo que Dios es para nosotros. Yo siempre he pensado que Dios, antes de ser Dios, primeramente es Padre de nosotros. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y es un error pensar de que no somos dignos porque nos hemos alejado. Hace unos meses atrás estaba en el trabajo. Se llegó la hora del lonche y me dice un compañero, Roberto, dice, vamos a comprar algo, unas sodas, refresco, un snack. Le digo, ok, vamos. Y yo lo llevé en la troca, le dije, vamos en la troca, súbete. Y fuimos y regresamos. Ya cuando regresamos, me paré por ahí cerca de donde estábamos trabajando y quedamos arriba lonchando en la camioneta. Y comenzó a platicarme él, le dice, ¿sabes qué? Tengo tiempo que no miro a mis hijos, me dice. Tengo tiempo que no los veo, dice, y los extraño, me dijo. Y yo le dije, ¿y por qué no oras a Dios y le pides que te ayude? Digo, ¿por qué no oras y le dices, Señor, ayúdame con esta situación, yo quiero ver a mis hijos? Y lo que él me respondió me impactó mucho. Él me dice, no, se puso así como resistencia, dice, no, dice, yo nunca le he pedido nada a Dios, y menos ahorita que estoy en esta necesidad. Yo le dije, ¿cómo? Dice, me dio a entender que él pensaba que porque nunca había ocupado a Dios, Dios no le podía escuchar por esa necesidad. Y yo le dije, ok. Le dije, imagínate esto, le dije, imagínate que ahorita en este momento te habla uno de tus hijos, le dije. Imagínate, recibes la llamada, él te habla. Y si tu hijo te pide cualquier cosa, te dice, papi, me gustaría que me trajeras esto ahorita. ¿Tú qué harías? Le dije, ¿tú qué harías? Dice, no, rápido se lo llevaría. Le dije, así es Dios. Así es Dios. Le dije, tu hijo no miraba el problema que tiene con tus papás, ni que tiene problemas de papás. Dice, eso a él no le importa. Él tiene su mentalidad de que es hijo y él te puede llamar a la hora que sea y pedirte lo que sea. Le dije, eso es Dios, así es Dios. Y nomás se me quedaba mirando. Y eso es Dios. Tenemos que tener esa mentalidad de que somos hijos de Dios. Muchas veces yo lo olvido y me agobio a veces también. Me entristezco a veces que no siento su presencia como me gustaría o como lo he sentido anteriormente. Y me entristezco. Pero vamos a ver, esta palabra bendita dice que él lo miró a lo lejos y profundamente se conmovió el Padre. Y me enseña, cuando dice profundamente se conmovió el Padre, es de cuán está listo Dios para perdonarnos rápido, nomás de que nos arrepintamos y lleguemos delante de Él. Y yo te perdono, hijo. Yo te perdono. El Padre no le puso ningún obstáculo. Dice la Biblia que este muchacho dice la Biblia que el Padre dice que lo encontró, dice que lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Dice que lo besó. Y dice que ahí soltó las palabras este hijo y le dijo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y sabes qué es lo que me impacta? Que el padre ni siquiera le respondió lo que le estaba diciendo. Él le dijo a sus criados, todos saquen las mejores ropas, saquen las mejores ropas. Saquen un anillo y pónganselo en su mano y pónganle sandalias en sus pies. Me impacta mucho que el padre ni siquiera tomó en cuenta lo que le estaba diciendo. Las mejores ropas, el anillo.
las sandalias en sus pies, pónganselos, dice, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado, ha vuelto a la vida. Wow. Y eso me enseñaba el Señor durante la semana. Y Roberto, necesitas correr la voz, porque mucha gente, hay muchos pródigos en la calle que han olvidado de que hay un banquete en la casa. El padre, cuando lo vistió, dijo: y maten al becerro más gordo y hagan un banquete, porque mi hijo ha resucitado entre los muertos. Y eso me enseñaba el Señor. Corre la voz, Roberto, corre la voz. Di que hay un banquete para ellos, di que hay un banquete para ellos. Corre la voz, no te calles, corre la voz. Y es nuestra tarea de nosotros mirar a alguien en la calle y decirle: hay un banquete para ti. Hay un banquete para ti. Hay un banquete para mí. Y el Señor me enseñaba: corre la voz, Roberto. Lo primero que el Señor le regresa a este hijo que estaba lejos del padre, lo primero que le quita lo viejo, se las quita las ropas viejas y le pone ropas nuevas, diciéndole: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y dice que le puso un anillo en su dedo, dice, le regresó la autoridad de hijo. Porque venía a decirle: padre, hazme como uno de tus trabajadores. No, mi hijo, mira, aquí está el anillo, tú estás por encima de ellos. Tú no estás por debajo, tú estás por encima de ellos. Y le puso las sandalias. En la antigüedad las sandalias, ningún esclavo traía sandalias, estaban todos descalzos. Y el padre le decía: mi hijo, tú no eres esclavo, tú eres mi hijo. Eso el padre lo restauró en él. Él venía con la mentalidad de ser un trabajador, pero el Señor: tú eres mi hijo, tú no eres ningún trabajador, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y eso me decía el Señor: Roberto, corre la voz y habla y di que hay un banquete esperándolos. Hay un banquete, y ellos han olvidado que hay un banquete, porque se han alejado tanto de Dios, tanto de mí, que ellos han olvidado que hay un banquete. Ellos han olvidado que hay ese banquete. Corre la voz, Roberto, dice: ese banquete, me hacía entender el Señor, ese banquete está lleno de gente valiente. De gente valiente, de gente que no le importó el que dirían, de gente que regresó a pesar de su circunstancia, pero están sentados en la mesa como reyes. Están sentados porque tomaron la decisión de regresar a mis brazos. Ya no estemos lejos del Padre. El Padre tiene listo ese banquete para nosotros, para ti, para mí. Y no importa aquí, no importa qué hayas hecho, no importa cómo haya sido tu vida hasta hoy, no importa la forma que hayas vivido hasta hoy, hay un banquete para ti. Hay un banquete esperándote en la casa de tu Padre. No dudes. Camina hacia la casa con el Padre. Él va a restituirte. Él va a quitar toda vergüenza de ti. Él va a volver a vestirte de autoridad. Y va a poner sandalias en ti para decirte que tú no eres esclavo, sino hijo. Tú eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Qué estamos esperando para regresar al Señor? ¿O qué hemos hecho tan grande que pensamos que no merecemos el perdón de Dios? ¿Es realmente grande, tan malo lo que hemos hecho que pensamos que no merecemos el perdón del Padre? Tenemos que correr la voz. Hay mucho pródigo allá afuera. Tenemos que correr la voz de que hay un banquete. De que hay un banquete. Toñita, hay un banquete. Con el becerro más gordo. Hay un banquete. No dudemos. Regresemos al Padre ahora.
no lo dudemos. Amén. Dios es bueno.